Y a propósito de lo que hemos revisado en los respectivos reportajes, el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional su objeción parcial respecto del proyecto de ley orgánica de comunicación. Nosotros tenemos un pronunciamiento por parte de uno de los expertos en nuestra siguiente entrevista. Rommel Jurado, doctor en jurisprudencia, investigador académico, catedrático universitario, experto en comunicación, coautor de la Ley Orgánica de Comunicación. Muy bien, vamos a conversar con Rommel Jurado. Rommel, una buena tarde, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Bueno, siempre es un placer estar aquí en la televisión legislativa. Gracias, Rommel. Conversemos un poco. ¿Ha tenido ya la oportunidad de revisar esta objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica de comunicación? El presidente efectúa al menos 26 observaciones. ¿Qué criterio le merece a usted? A ver, en realidad es un texto extenso, no es un texto fácil de digerir. Son, como usted ha dicho, 26 observaciones y creo que hay dos observaciones muy importantes que el país estaba esperando. ¿Cuáles son estas? La una, que está relacionada a la comunicación como un derecho y como un servicio público, que ha habido una cierta polémica entre el Legislativo y el Ejecutivo en este último tiempo, y la otra relacionada con la transitoria octava, que tal como la aprobó la Asamblea Nacional, permitía la renovación automática de las frecuencias de radio y televisión. Ahí hay unos cambios sustanciales que hay que examinar. Vamos por el primer punto. El artículo 5 de la actual Ley de Comunicación señala que los medios de comunicación prestarán este servicio, el de la comunicación, precisamente como un servicio público. Así es. Si bien el Ejecutivo no podía observar este documento porque no fue remitido dentro del proyecto de reformas, sí emite un nuevo proyecto de ley, a la Ley de Comunicación. Y lo que se busca es que armonizar con el artículo 71 de la Ley Orgánica de Comunicación, que define precisamente este como un derecho. ¿Qué es lo que hace el Ejecutivo? A ver, para simplificarlo y tal vez para que la ciudadanía entienda cuál es el debate. El artículo 71 de la ley señalaba que la comunicación es, además de un derecho fundamental, constitucional, un servicio público también. Esto fue eliminado en el texto que elaboró la Asamblea Nacional. Por un error, por una omisión, tal vez por un olvido, se dejó en el artículo 5 la palabra servicio público relacionado con la comunicación. Entonces, esta omisión ha causado una tensión entre el Ejecutivo, que solicitó ese cambio tanto en el 71 cuanto en el 5, y el Legislativo, que por alguna razón hizo el cambio en el 71, en el artículo 71, pero no lo hizo en el artículo 5. Si me permite, G, el asambleísta Jorge Corozo ha señalado que no había un proyecto de reforma presentado por alguna organización en ese sentido. Por eso no era necesario que la comisión reformule el artículo 5. Pero cabe la duda, ¿la comisión de iniciativa legislativa podía modificarlo? Mire, lo que pasa es que por un acto de técnica legislativa, cuando un tema es tocado, se suprime la consideración de servicio público en un artículo, debe verificarse en el resto de la ley la coherencia interna del texto. Es una cuestión de técnica jurídica, puede pasar, es una omisión. Yo no soy nadie para desconocer la palabra y la explicación del asambleísta Corozo, pero entiendo que es así como se hace el trabajo en técnica legislativa. Se examina la consistencia de la reforma y la coherencia con el resto del texto que se ha reformado. Eso por un lado. Pero bien, el tema es, una vez que el veto del Ejecutivo se ha producido, ¿cuáles son los caminos legales para enmendar este error? ¿Es posible enmendar este error? Desde la perspectiva del Ejecutivo, no. La Asamblea solamente podría pronunciarse sobre la materia del veto. No puede añadir nada más, porque ya que no fueron tratados. El primero y segundo debate han pasado. Si ese fuera el caso, lo que corresponde es volver a iniciar un trámite legislativo con un nuevo proyecto de ley que intente modificar exclusivamente el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Qué es lo que corresponde a este nuevo artículo de reforma que ha enviado el Ejecutivo, el Presidente de la República? Efectivamente, el efecto jurídico de proceder como ha propuesto el señor Presidente de la República es que la comunicación, hasta que no se opere la nueva reforma, sigue siendo un servicio público, tanto por la ley, que así lo declara el artículo 5, cuanto por la Constitución. Ahora bien, pero ¿dónde queda la sentencia de la Corte Constitucional del año anterior en donde fue este organismo que echó para atrás un pronunciamiento efectuado por la misma Corte Constitucional en el 2015, en donde se daba paso a la comunicación como un servicio público? El año anterior dijo que bueno, ese criterio ya no servía y hay que regresar, y que la Constitución regresa a su espíritu original del 2008.
No, el procedimiento de reforma de la Constitución es un procedimiento riguroso y expreso. Una vez que se ha insertado una reforma en la Constitución del Estado, modificar la Constitución del Estado no se puede hacer por sentencia constitucional. Hay un procedimiento de reforma, hay unos candados constitucionales y por lo tanto, desde mi perspectiva jurídica, en la Constitución sigue vigente que la comunicación es un servicio público y en la ley, por lo que hemos visto, también sigue vigente eso. Ahora, tal vez para explicar qué es lo de fondo, cuáles eran las preocupaciones alrededor de este tema. Mire, la comunicación, igual que cualquier otro derecho fundamental o derecho constitucional, para poder efectivizarse cotidianamente precisa de una serie de bienes y de servicios públicos que pueden ser prestados por operadores públicos, privados o comunitarios. Que somos los medios de comunicación. Digamos sí, pero quisiera usar un símil. Por ejemplo, usted tiene por un lado el servicio de educación, es un servicio público que es prestado por operadores privados, colegios privados, por operadores públicos, colegios fiscales, y por operadores comunitarios, colegios religiosos, de comunidades religiosas o de otras comunidades evangélicas, masónicas, lo que usted quiera. Entonces, ese es el ejemplo que me sirve para explicar que también el derecho fundamental a la comunicación puede ser prestado, el servicio público de comunicación, por operadores públicos, privados o comunitarios. Ese fue el criterio con que en el artículo 71 se incluyó a la comunicación. Unos me dirán, no, para que sea un servicio público hay que pagar, como la luz o el agua. Mire, hay servicios públicos de justicia que no se pagan. El servicio público de legislar no se paga. El servicio público de seguridad que nos dan los policías no se paga y son servicios públicos. Entonces esa no es una objeción válida. Sin embargo, es una discusión conceptual. ¿Qué está de fondo en esto? Los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación privados, sostenían que al permitirse en la regulación que se establezca la comunicación como un servicio público, se le otorgaba al Estado una potestad superlativa de regulación y que eso podía coartar la libertad de expresión. En ese sentido, el presidente Moreno produjo la reforma creyendo este argumento y tratando con la reforma de eliminar la idea de servicio público de la Ley de Comunicación. Y como hemos visto, eso lastimosamente o ventajosamente para quienes están a favor de esta tesis, no ha sucedido. La comunicación sigue siendo, por mandato del artículo 5 de la ley, un servicio público. En cuanto a la información, se mantienen también como un derecho, porque el artículo 71 precisamente hacía este señalamiento, esta precisión en que la comunicación y la información se mantienen también como un derecho. Es que siempre lo han sido, nunca ha dejado de ser la comunicación un derecho. La Ley de Comunicación desarrolla los derechos de la comunicación establecidos principalmente del artículo 16 al 20 de la Constitución del Estado. La Constitución del Estado es la que establece los derechos de la comunicación. La Ley de Comunicación lo único que hace es desarrollar en la escala normativa jurídica esos derechos. Siempre han sido un derecho. La discusión era si además de un derecho son un servicio público o no lo es, si la comunicación es o no un servicio público además de un derecho constitucional. Hecha esta aclaración, el segundo punto de las objeciones dentro de este marco de objeciones que efectuó el Ejecutivo es respecto de la transitoria octava y es la renovación automática de frecuencias. La Asamblea Nacional incorporó esta transitoria en donde se permitía la renovación automática de frecuencias. Hubo una amplia discusión y al final el Ejecutivo, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, ha señalado que se elimina esta transitoria y que lo que se hace es dar un plazo a la Arcotel, a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, un plazo de 30 días para que sea la que fije las bases para un nuevo concurso para otorgar estos títulos habilitantes. Mire, el presidente no le ha puesto fácil la tarea a la Asamblea en este tema, porque en realidad no es cierto que se haya derogado la transitoria octava en el veto presidencial. No está derogada. No está derogada. El veto lo que propone es una modificación a esa transitoria que me voy a permitir leerla por lo menos en su párrafo inicial. Dice, aquellas concesiones de radiodifusión y televisión que previo a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación hubiere operado la renovación al amparo de los artículos 9 de la Ley Orgánica de Radiodifusión y Televisión y 20 del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión, entonces vigentes, y que contaron con informes favorables conforme lo establecido en las citadas normas, serán renovadas, descontándose el tiempo que hayan operado desde el vencimiento original de su concesión. Una pausa allí. Se mantiene este espíritu de que quienes tienen las frecuencias actualmente y que estén ya por concluir el plazo por el cual el Estado les otorgó,
¿pueden acceder automáticamente a la renovación de frecuencias? Sí, eso es lo que está diciendo. Digamos que la ley se aplicó, entró en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación. Año 2014. Sí, en el año 2013. 2013, en junio del 2013. Supongamos que a alguien se le venció la concesión en mayo y que tenía, según las normas anteriores, los informes aprobados por, en ese tiempo me parece que era Arcotel, de acuerdo a la Ley de Radiodifusión y Televisión. Si esa persona tenía aprobado ese informe o cumplía los requisitos para que se le aprueben, tiene la renovación automática de la frecuencia. Habría que mirar las estadísticas del Arcotel y saber exactamente cuántos medios de comunicación, tanto nacionales como locales, provinciales, regionales, están en esa situación. Puede ser que la gran mayoría de medios de comunicación que tienen ya larga data, 30, 40, 20, 50 años, efectivamente estén en esta situación y por lo tanto beneficiados con esta transitoria obtengan una renovación automática, pero digamos que se ha matizado la redacción. Y también se abre la posibilidad que aquellos que por cualquier motivo hayan perdido esa concesión o ya no la quieran, pues puedan participar en un futuro concurso de frecuencias con las frecuencias sobrantes, las que se renuevan automáticamente, y habrá unas que sobren, pues las que sobren serán motivo de concurso. A ver, los medios de comunicación comunitarios, puntualmente, ellos han pedido que se efectúe un concurso para la renovación de frecuencias. Y fue precisamente el contralor subrogante Pablo Celi quien declaró nulo el anterior concurso de frecuencias en el año 2016, si la memoria no me es infiel, efectivamente en donde supuestamente se habrían efectuado irregularidades en el proceso y evidentemente esas frecuencias o ese concurso quedó estancado. ¿Ya no habrá un nuevo concurso? ¿El Contralor no podrá efectuar un nuevo concurso? El Contralor no efectúa los concursos. O por lo menos el Arcotel, perdón. El Arcotel y el Cordicón tienen la responsabilidad jurídica de efectuar los concursos porque según la Ley de Comunicación, la única forma válida de asignación de frecuencias, es el concurso público, organizado por el Arcotel y organizado por la Cordicón. Entonces, en ese contexto, esta transitoria entra como un elemento que lejos de clarificar el panorama, que lejos de simplificar la solución del problema, desde mi perspectiva técnica, lo que hace es complejizar el panorama técnico y también polarizar el panorama político, porque los medios comunitarios van a sentir que han sido excluidos, tal vez de una manera más edulcorada, tal vez de una manera más elaborada, porque finalmente los que tienen capacidad de renovación automática son los que ya tenían concesiones hace 10 años y ellos las van a obtener de forma automática y eso puede excluir a muchos actores comunitarios. Ya no les tocará el 33%. Ellos pedían el 34%. No es que lo pedían, es que la Ley de Comunicación establece que es el 34%, pero si estas renovaciones operan como señala la transitoria, se violaría el artículo 106, porque ya no habría 34% disponible para redistribuir. Hay una complejidad que se inserta con esta transitoria que debe ser analizada minuciosamente. Yo creo que hay necesidad de mirar el panorama con mayor amplitud. Casi al finalizar este veto a esta transitoria, el Ejecutivo también otorga un plazo de 30 días al Arcotel para que efectúe un concurso, dice él, para la entrega de los títulos habilitantes. Este plazo de 30 días y para este concurso será ¿para quiénes? ¿Para los nuevos medios de comunicación? ¿Para quienes ya no van a acceder a este proceso de renovación automática entonces? A ver, si es que yo accedo a la renovación automática porque tenía hace 10 años ya aprobado todo, entonces ya no necesito una nueva concesión, o puede ser que ya se me vence el plazo y decido concursar. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que yo renuncie a mi concesión anterior y participe desde cero en el nuevo concurso, lo cual es inviable porque tendrías que dejarla de operar. No, muchos no lo van a hacer. Y lo otro es que hay que ver cuál es el saldo de frecuencias que queda una vez que opere la renovación automática que está establecido en este primer párrafo. Sobre ese saldo habrá que ver qué puede hacer el Arcotel. A mí me parece que ese es un plazo muy corto, aunque el plazo me parece que es para establecer las bases del concurso, no para realizar el concurso. Establecer las bases. Para el concurso en general me parece que son 90 días. Habría que revisarlo bien. De todas maneras, son plazos muy breves. Uno de los errores que cometió la Ley de Comunicación al ser aprobada es darse el plazo de un año para hacer la transición a las nuevas
reglas y a los nuevos porcentajes establecidos para la redistribución de frecuencias y no lo logró. Es un tema complejo. ¿Por qué es complejo? Hay dificultades tecnológicas, hay dificultades jurídicas, técnicas, hay un cruce de normas, unos vacíos jurídicos, el cometimiento de acciones o omisiones que pueden causar problemas a los legítimos intereses de tanto el Estado cuanto los concesionarios. Y también hay unos intereses económicos y unos intereses políticos en juego, porque no se olvide que finalmente que el que maneja la frecuencia es el que tiene la voz, y la voz es la que crea opinión. Entonces, es un tema que no creo que pueda ser resuelto sinceramente en los plazos que esta transitoria establece. Ahora bien, Rommel, una última consulta. Entiendo que sus criterios vienen apegados estrictamente a este carácter técnico, que es al que usted se debe, pero la Ley Orgánica de Comunicación y las reformas, sobre todo, eliminan a la Superintendencia de la Información y Comunicación. Quisiera un criterio de parte suya, porque también estuvo en el proceso de elaboración en su momento de la Ley Orgánica de Comunicación y si bien no se discutió la conformación de esta superintendencia, que fue incluido ya casi al finalizar el segundo debate, este articulado, ¿qué opinión a usted le merece la eliminación de todo este organismo, esta entidad, que de alguna u otra forma fue cuestionado a lo largo de este tiempo? Mire, recuerdo haber oído al hijo de una de las madres de la Plaza de Mayo decir: una ley sin dientes es una ley de papel, una ley que no sirve. ¿A qué se refería esta persona cuando hablaba de una ley sin dientes? Las leyes, para poder ser aplicadas, necesitan tener instituciones, personas que las apliquen, y necesitan tener consecuencias jurídicas en caso de violación del derecho o incumplimiento de las obligaciones. Eso era la Supercom, una institución que protegía derechos y que aplicaba sanciones en los casos en que se violaba la ley, ya sea por incumplimiento de la obligación o por violación del derecho. Ese era el espíritu que tenía la Supercom. Así es. Y yo creo que ese espíritu estaba muy bien diseñado en términos jurídicos. Una cosa es la ley y otra cosa es la práctica. ¿Quién la aplicó? Sí, sobre todo los legisladores saben eso, que hay una distancia entre lo que es la ley y quien aplica la ley. Yo creo que en términos generales, la gran cantidad de casos que llevó a cabo la Supercom no estuvieron mal gestionados, estuvieron bien gestionados. Pero hubo un número de casos que alcanzaron una connotación política donde también se actuó políticamente. Y ese es un error institucional. Si la Fiscalía, si la Contraloría, si el Consejo de la Judicatura se desapegan de la ley, si salen del ámbito de sus competencias y empiezan a hacer política, se deslegitiman, sus actuaciones pierden peso, pierden vigor, pierden respetabilidad. Y eso que le puede pasar a las instituciones que he mencionado, también le puede pasar, y de hecho le pasó en su momento, en algunos casos, a la Supercom. Esa deslegitimación hizo que haya una reacción social, una reacción política que pida la eliminación de la Supercom. Este proyecto de ley es consecuente con ese pedido social y político, elimina la Supercom, pero lastimosamente deja sin dientes a la ley en caso de que alguien viole su derecho o mi derecho a la comunicación o incumpla las obligaciones en relación a ese derecho. ¿Un ciudadano tendría que sujetarse a los procesos que establece sea la Defensoría del Pueblo o el mismo Cordicom? Es decir, si el ciudadano siente una vulneración de sus derechos, se puede sujetar a estas dos instancias, pero si no va más allá, tendría que acudir a la justicia. ¿Eso es judicialización, tal vez? Sí, mire, el papel que tiene la Defensoría del Pueblo, el Cordicom no tiene ninguno en realidad, es un papel testimonial, porque lo que la reforma dice es, en caso de violación del derecho, de su derecho, acuda a la Defensoría del Pueblo, la cual procesará el caso en el marco de sus competencias. Lo malo es que la Defensoría del Pueblo no tiene competencias en relación a la protección de los derechos de la comunicación. Entonces no puede hacer mayor cosa. ¿Qué le tocará al ciudadano? Ir ante los jueces y reclamar ante los jueces que su derecho ha sido vulnerado, con una modificación. El reclamo administrativo que se hacía en la Supercom era de la Supercom contra el medio de comunicación. Ahora va a ser el ciudadano contra el periodista y va a ser en sede judicial. Será que el ciudadano debe demandar al periodista, a la persona natural, ya sea en términos civiles, en términos administrativos o incluso denunciarlo en términos penales. Hay una excepción. Cuando usted lee un noticiero, es decir, cuando difunde información, en ese caso, solo en ese caso, no es solo responsable el periodista, sino también la persona jurídica, es decir, el medio de comunicación. Pero en todos los demás casos, el único responsable ahora es el periodista, el que le puede demandar es el ciudadano afectado y va a ser en sede judicial.
Muy bien. Rommel Jurado, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Un placer. Entregándonos entonces detalles de lo que consiste esta objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica de comunicación y también respecto de este proyecto de reforma al artículo 5 de la actual normativa de la Ley Orgánica de Comunicación. Nosotros, amigas y amigos, seguimos con más información.